Muy bien. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Calor? Los de Mérida nos reímos del calor. Ok, ya abre tu Biblia, Nehemías capítulo 1. Después de comer de sueño, y Jaime me decía que si predicaba y los dormía, yo los tenía que despertar al rato. Así es que voy a tratar de no hacerlo. Hasta aquí hemos visto a Nehemías como un ejemplo de oración, a Nehemías como un ejemplo de valentía, a Nehemías como un ejemplo de intercesor, ¿verdad? A Nehemías como un ejemplo de un buen líder, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es muy diferente a lo que este mundo conoce como liderazgo. O incluso dentro de la iglesia se conoce como liderazgo muchas veces. Yo recuerdo que recién Fermín en el Instituto Bíblico nos dijo a Lalo, Raúl y a mí que quería que abriéramos una iglesia, que nos iba a mandar a abrir una iglesia, y nosotros estábamos emocionados porque íbamos a ser pastores, pero no nos contaron toda la historia, ¿no? De lo que iba. Pero nosotros ingenuamente, me acuerdo de un comentario que hizo Raúl, es que ya nos van a invitar a la conferencia de pastores, ¿no? Ya vamos a poder enseñar ahí, y a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es liderazgo, estar por encima de los demás, servirte de los demás o ejercer autoridad bajo tus términos, bajo tu conveniencia. Y esto te decía, no solamente en el mundo, incluso en la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les deja muy claro que es un buen líder, aquel que sirve a los demás, aquel que quiere ser el primero, dice Jesús, va a ser el último. En el reino de los cielos no es así. El que busca los primeros lugares es lo que este mundo tiene como meta de liderazgo, ¿no es así? Y yo he visto a muchos predicadores hoy que se presentan como: yo soy el coach, yo soy el CEO de esta iglesia, y es un concepto muy diferente al que vemos del liderazgo en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo nos muestra el sentir y nos exhorta a decir: haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo siervo, obediente hasta la muerte, y muerte de una cruz. Muerte en una cruz. Y el liderazgo espiritual es muy distinto al liderazgo que a lo mejor tú y yo estamos ejerciendo en casa. A lo mejor dices: bueno, pues yo no soy pastor, o yo no predico, o yo pues no estoy a cargo de nadie en mi trabajo. Pero en nuestra casa muchas veces estamos ejerciendo un liderazgo como el de este mundo, y no un liderazgo espiritual. Fíjate lo que pasa, ya lo leímos en Nehemías capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, fíjate en qué año, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Y cuál fue la noticia? Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si tú checas el año en el que Esdras regresa en este tiempo de la reconstrucción del templo, que se va a conocer como el templo de Zorobabel, un templo muy distinto al que algunos ancianos conocían en ese entonces, muy distinto al templo de Salomón.
Cuando empiezan a echar los cimientos, se escuchaban gritos de emoción, pero también se confundían con los gritos de los llantos, porque había gente grande que decía, esto es el templo que estamos regresando a reconstruir. Cuando yo recuerdo la gloria del anterior templo, decía Talí, esos años pasados en los que decías, yo estaba en semilla. Y yo me acuerdo que era bien cristiano, me acuerdo cuando los conciertos de Marcos Witt, no sé cómo haya sido tu historia, y recuerdas las glorias pasadas y de repente llegas y ves unos cimientos chiquititos y a lo mejor llegas a tu Calvary y dices, ¿dónde está el humo y las luces? ¿Qué pasó con el templo anterior? Se conoce este día como el día de las pequeñeces, menospreciando lo que estaba pasando. Y cuando esto sucede es en el año 7. Pasa el tiempo y en el año 20 de Artajerjes, Nehemías recibe esta noticia. ¿Y sabes qué puedo ver aquí, hablando de liderazgo? Que la chamba no se acaba. Que no hay tiempo para regresar a las glorias pasadas. El día de hoy hay malas noticias en nuestra iglesia. El día de hoy hay malas noticias en nuestra familia. No sé cómo están los muros en tu familia hoy, las puertas derribadas, las puertas quemadas. No sé cómo está tu matrimonio. No sé cómo vienes hoy. Sabes saludar y decir, amén, Dios te bendiga, ¿no? Sabemos hacer eso, pero no sé cómo está la ciudad en tu casa. Hay malas noticias, hay trabajo que hacer. Ya había regresado Esdras, pero todavía había más trabajo y pareciera que el trabajo no termina o pareciera, como decimos, que cada vez está más peor, ¿no? No, cada vez está peor. No, pues yo pensé que iban las cosas a mejorar ahora con el gobierno, ¿no? Y está peor y cada vez está peor. No te rías. Y cada vez está peor las cosas y hay más trabajo. Yo recuerdo haber pasado en un evento y me hinqué y lloré y sinceramente lo hice y sinceramente tomé una decisión por Cristo y recuerdo aquellas conferencias de varones como platicaba Talí y recuerdo estos conciertos y eventos de evangelismo maravilloso, pero hoy voy a mi casa y los muros están derribados y las puertas quemadas. Es así. Porque en el liderazgo espiritual la obra no termina hasta que estemos cara a cara con el príncipe de los pastores, con el líder de líderes, cara a cara en su presencia, y entonces poder disfrutar y descansar del liderazgo de aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Estaba hace poco en mi casa escuchando una mala noticia de un hermano en Cristo, familiar que servía al Señor, de instituto bíblico, matrimonio que se formó ahí en el instituto bíblico, en Semilla, y se fueron de misioneros a Chihuahua, y de repente me habla en la noche y me dice, oye, necesito hablar contigo. Creo que tengo un problema. Y eran las 12 de la noche y digo, pues ven. Y me acuerdo que yo me senté ahí en la casa y tenía el recibo de la luz ahí enfrente. Mi gran problema, ¿no? El recibo de la CFE que había llegado. Y de repente me empieza a comentar, a platicar. Mi hermano en Cristo, también familiar. Y me dice, acabo de encontrar, mi esposa me acaba de confesar que me engañó con el vecino de enfrente.
que la hija que acaba de nacer no es mía, que se quiere ir a vivir con esta persona. Y yo recuerdo que estaba escuchando estos problemas, esta consejería, y yo tan afanado, de repente volteo y veo el recibo de la CFE y puedo escuchar la voz de Dios. Mira cuáles son tus problemas y escucha los problemas de tu hermano. Y es que muchas veces somos egoístas y juzgamos la obra y el liderazgo por cómo, ahora sí que cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Pero a veces somos egoístas y soberbios y creemos, no está pasando nada. Y como dice Talí, ¿qué pasaría si preguntáramos a nuestra esposa, ¿cómo es el liderazgo de tu esposo? Si preguntáramos a la iglesia, ¿cómo es el liderazgo del pastor? Siempre va a haber quejas, ¿no? Siempre van a decir que está mal algo. Pero hablando sinceramente y escudriñar nuestros corazones, ¿cómo está el liderazgo que estamos ejerciendo? Fíjate los rasgos del liderazgo de Nehemías en el capítulo 1, en el versículo 4 al 6. Vimos que cuando Nehemías escucha estas cosas, ¿qué es lo que hace Nehemías? Pues claro, no han leído su Biblia, por eso está así Jerusalén. Claro, yo les dije que tenían que discipularse. No, ¿qué es lo que hace Nehemías? Se duele, se pone en total afrenta, comienza a llorar y le dice al Señor, hemos pecado contra ti, Señor, hemos pecado contra ti. No, mira lo que hicieron, Señor, perdónalos. No es, Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Vemos que Nehemías es un hombre de oración, pero sobre todo es un líder intercesor. Un hombre de oración, pero sobre todo un líder intercesor, aquel que se pone en el lugar del otro, aquel que se duele por el pecado del otro. Ese día que yo estaba escuchando a mi hermano, yo estaba enojado y yo no sabía qué hacer y tenía ganas de decirle, si quieres te acompaño y vamos y le rompemos la boca. ¿Cómo ves? ¿Quieres? ¿Nos desquitamos? Porque yo también estoy así, Pero ¿sabes qué? Entendí que esa pelea no se había perdido en esa noche. Esa pelea, ¿sabes cuándo se perdió? Cuando poco a poco comenzó mi hermano a menospreciar a la iglesia. Cuando poco a poco comenzó a guardar amargura en su corazón. Cuando poco a poco empezó a decir, no es que ni Semilla, ni Calvary, ni nadie, yo solamente creo en Jesús. Es que mira ese pastor, qué mal está haciendo las cosas, mira lo que está pasando. Y comenzó a decir, no, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. Y comenzó a apartarse del Señor. Y alguna vez me acuerdo que me dijo, mi relación con Dios nunca había estado tan bien. Hace mucho que no hago devocional, hace mucho que no leo la Biblia, pero lo que nos enseñaron no es cierto. Y yo decía, brother, de verdad, pregúntale a mi esposa cómo me veo yo cuando no paso tiempo con el Señor. Pregunta, es evidente. Y aunque mi esposa me diga, oye, ¿ya pasaste tiempo con Dios? Y tú le digas, sí, ya pasé. ¿Y tú? Y tu esposa nada más se ríe y dice, oh, órale. Y es mentira, ¿no? Y nos enojamos porque tienen razón. Porque es evidente. Y comenzó la historia de mi hermano así, perdiendo esa batalla, lejos del Señor. Él creyendo que podía tener una relación con Dios, juzgando y menospreciando a la iglesia, hablando mal de sus hermanos. Y ahí fue donde yo dije, Señor, yo soy así. ¿Cuántas veces he sido así, Señor? Perdónanos, Señor, perdónanos. Porque yo puedo decir que no he sido nada fácil y obstinado y he tratado muchas veces de hacer las cosas en mis fuerzas y me he adelantado y he
ya el Señor tardó su respuesta, voy a hacer lo que se tiene que hacer. Nehemías era un líder intercesor. En el capítulo 2, fíjate, en el versículo 18, a mí me tocaron los primeros 6 capítulos de Nehemías, es poquito, ¿verdad? Pero voy a leer solo los highlights que nos muestran el liderazgo de Nehemías. Fíjate lo que dice el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: ¿cómo contesta Nehemías? El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías lidera el esfuerzo de reconstrucción con valentía, con determinación, a pesar de la oposición de los enemigos de Israel. Nehemías es un líder determinado y valiente. Determinado y valiente. Yo tengo un propósito, y es reconstruir la ciudad, los muros y las puertas. Y no tengo tiempo de ponerme a pelear contigo. No tengo tiempo. Me acuerdo una vez que estaba yo muy emocionado, peleando y hablando de la Champions en Facebook, defendiendo los colores de mi equipo, de mi país, el Bayern Múnich. Mis rasgos, ¿verdad? Y me acuerdo solo un mensaje, ya cuando ves, Jaime está escribiendo. Y nada más vi que pasó: vuelve al trabajo. Sí. Dice Nehemías: no tengo tiempo de detenerme aquí y pelear si Cristiano o Messi es mejor. Eso no importa. Tenemos una obra que hacer. Determinación y valentía. El Señor hace 2 años me permitió estar en Mazatepec. ¿Conocen los de Morelos? Mazatepec, ¿no? Bueno, Mazatepec, ahí en Morelos. Y fuimos a servir a la iglesia ahí de Mazatepec. Y es un lugar donde el crimen organizado es el que gobierna. Hay un video, si tú buscas Mazatepec, Morelos, y hay un video donde están extorsionando al presidente municipal. Están pidiendo 50 millones de pesos y con un arma, y está hincado. Y estábamos ahí sirviendo, nos estábamos quedando a dormir los hombres ahí en la iglesia. Ahí pusimos unas colchonetas y ahí nos estábamos quedando. Las chicas se estaban quedando en otro lugar. Y ¿por qué? Porque al lado de la iglesia estaba el cuartel de los sicarios, ¿no? Y es un pueblo donde se ponen, bueno, no voy a dar muchos detalles, pero crían gallos para el señor de los gallos, ¿no? Ya sabes de quién hablo. Y están allá al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia tienen su campamento de terror. O sea, no creas que hacen fiestas y se drogan nada más. No, ahí matan, o sea, ahí, al lado de la iglesia. Entonces las chicas se estaban quedando en otro lado y mi esposa iba a llegar después, con mis hijas. Yo dije: no, primero no las voy a llevar ahorita, ¿no? Y entonces íbamos saliendo, nos invitaron a cenar unos hermanos, íbamos saliendo y llevamos una camioneta grande, blanca, que nos habían prestado. Yo la había rotulado con Iglesia Cristiana, Cristo te ama, ¿no? Así como para que vean que no somos,
Y iba al lado de nosotros, el que conducía la camioneta era de Jalisco, un güero. Entonces dije, acá hay pleito, ¿no? El de los gallos y Jalisco no se lleva, ¿no? Entonces, pues lo rotulamos y aún así nos topamos con una camioneta. Me acuerdo de los focos como LED, verde, amarillo, así apuntando a nosotros. Y entonces vamos pasando y se emparejan con nosotros y nos voltean a ver. Pero así nada más se nos quedaban viendo con una cara de perdidos, pero perdidos, no sé si drogados o acaban de matar a alguien, no sé qué acaban de hacer, pero traen una cara terrible, terrible. Y entonces yo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Y ellos ni una sola palabra así. Le dije a mi cuate, vámonos, ¿no? Ya. Aceleró, bajó la camioneta, le dije, escóndela. Métanse a la iglesia, apaguen todo, cierren. Yo me puse abajo, y como Nehemías, ¿verdad? Valiente, no. Y me puse abajo de las cobijas. Y los jóvenes, Pastor Chuy, no, ahorita vamos a tratar de dormir, ya mañana resolvemos esto, no podemos quedarnos aquí. Además el presidente municipal, toda la familia ya del gobierno son los Toledo Bustamante. Entonces, y ahí vamos a tener evangelismo, hermano Chuy Bustamante. Dije, van a pensar que... Y entonces estábamos ahí y de repente empiezo a ver los foquitos verdes y amarillos, acercarse a la iglesia, empiezo a ver lámparas, y yo a los chicos, ¿y sabes qué hice? Agarré el teléfono, bajito le dije a mi esposa, te amo, cuida a mis niñas, todo va a estar bien. Yo valiente, ¿verdad? Yo diciendo, Señor, es que todavía no es tiempo. Y si me quieren hacer sicario, no sé ni disparar. Allá en el DF no me enseñaron esa. Y muchas veces tú y yo, no sé cómo te ha visto tu familia. Mi esposa me vio de la peor manera ese día. Y ella, tranquilo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué te hicieron? Todavía nada, pero lo van a hacer. Estoy seguro que lo van a hacer. Y creo que tú y yo no hemos sido así. Fíjate qué más vemos en Nehemías como líder. Ya vimos intercesor, que se duele por el pecado de los demás. Ya vimos que es determinado y valiente. Fíjate que dice en el capítulo 4 del versículo 3 al 6, dice que es, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios, dice Nehemías, esta oración express que decía Talí, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5 del capítulo 4. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, o sea, está la oposición, están haciendo este mal chiste, porque está malo el chiste, ¿no? Pero el enemigo, ahí si subiera una zorra va a derribar su construcción. Y no se detiene a contestar el bullying, sino en versículo 6. Y edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías demuestra su habilidad para liderar con autoridad, motivar a otros a unirse a la reconstrucción. Él organiza a la gente para reconstruir los muros, los dirige en una lucha contra los enemigos que se oponen a la obra. Nehemías es un hombre sabio, con autoridad, para dirigir la reconstrucción. Hablando de sabiduría y autoridad, hay un lugar que se llama Mecatlán, ese a lo mejor sí lo conocen, acá Puebla, ¿sí? Mecatlán, Puebla, bueno, es en la montaña, es Sierra Totonaca. Y me acuerdo que estuvimos allá un tiempo y nos acompañó hay un pastor que se apellida
Edgar, se llama Edgar Oglesby, creo, algo así, no sé si lo conoces, ya es grande. Él se encarga de imprimir discipulados y los lleva. Sobre todo lo que hace este hombre es, va a estas comunidades indígenas y se pone a negociar y compra terrenos para campamentos e iglesias allá en la Sierra Totonaca. Un hombre de Estados Unidos que con muchos recursos allá, pero el Señor lo llamó y está ya no vive. Estaba sirviendo en Puebla. Y nos estábamos quedando en un lugar donde prohibidos los almohadazos, porque la cama es de piedra y la almohada de piedra también, entonces, y ahí nada más te ponen tu cobertor para el frío, ¿no? Y te bañas a jicarazos y eso. No muy cómodo, no, a veces nos quejamos tonterías, pero es el lugar, hermoso, bellísimo. Y este hombre ya grande de edad, dormíamos él enfrente y yo aquí, y a mí me costaba trabajo dormir porque no solamente roncaba, sino que tenía pesadillas, pero en voz alta. Entonces estábamos en la noche escuchando, no. Y yo, ¿qué está pasando? Pero fíjate cuáles eran sus pesadillas. No, véndeme el terreno, decía. Véndemelo. No, está caro, está muy caro ese y no tiene ni para sembrar maíz. No. Y gritaba en la noche yo. Y ya despertaba, obviamente yo con ojeras y él así, con una sonrisa, este señor. Hermano, ya listo para dejarse sorprender con lo que Dios va a hacer con usted. Una sonrisa, sí, tú porque dormiste, pero con una sonrisa este misionero. Y yo recuerdo muchas historias en el instituto con Jaime y también contándonos sus sueños, sus pesadillas y el amor para con este país, para servir, para trabajar, para ser sabio y tener autoridad, porque es muy diferente la ira del hombre que no obra la justicia de Dios. Cuando tú te confundes y dices, ¡Ey! Te sujetas aquí porque yo soy el varón. Y si no, pregúntale al pastor. Eso es muy diferente a lo que yo veía con estos hombres que no tienen, o sea, carnalmente no tienen necesidad de estar aquí, ¿no? No tendrían por qué estar aquí, ¿no? Y muestran y llegan a estos lugares y este hombre llegaba y cuesta tanto, te voy a dar tanto. Ok, está bien. Historias de pasos de fe que tenemos de sobra en Calvary. Un liderazgo con autoridad. ¿Por qué? Porque su propósito es la reconstrucción. No es una autoridad para servirse a sí mismo, sino es autoridad para cumplir la voluntad de Dios. Dice el capítulo 5, otro rasgo del liderazgo espiritual en Nehemías, en el versículo 9 al 13, fíjate cómo dice. Nehemías 5, versículo 9, no es bueno lo que hacéis, no andaréis, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en temor de vuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que se lo devolváis hoy, que devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés.
Estaban poniendo un gravamen entre los mismos compatriotas. Estaban haciendo este gran mal entre ellos, esta injusticia. Versículo 12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Nehemías muestra integridad al liderar en situaciones de injusticia, protegiendo los derechos, evitando la corrupción, mientras continúa liderando la obra de reconstrucción. Nehemías muestra ser un hombre justo. Nehemías muestra una vez más su autoridad e integridad. En resumen, a través del libro de Nehemías podemos ver un ejemplo de ser un líder espiritual comprometido con la oración, un líder valiente, un líder con autoridad, un líder que muestra santidad, integridad y muestra determinación. Eso es algo que tú y yo queremos ser, ¿no? Eso es algo que tú y yo ahorita a lo mejor en la Biblia o en una libreta anotamos. Valentía, autoridad, santidad, integridad, determinación. Está bien, eso vemos en Nehemías. Cuando yo estaba estudiando esto, yo dije, es que no, sí, yo quiero ser eso. Yo quiero ser un líder espiritual, pero no sé si te pasó con esta lista lo mismo que a mí, pero no puedo. Ya te conté cómo me metí a las cobijas con miedo, pero yo no puedo ser esto en mi casa. Yo no soy capaz de ser esto. ¿Hay alguien aquí que diga, yo soy esto? ¿Hay alguien aquí que diga, mira, las cartas pastorales, todas las recomendaciones que se hacen de los servidores y de los ministros del Señor, yo estoy ahí, pero perfecto? ¿Hay alguien que pueda decir, sí, yo soy esto? Tú ves esta lista y dices, ya voy a hacer un libro de liderazgo. Voy a hacer una conferencia de consejería y liderazgo. Aquí está, esto es lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo ser esto? ¿Cómo puedo ser esto? Hasta aquí podría terminar bien la enseñanza. Pues sí, tenemos que hacer esto. ¿Pero cómo? Y sabes, yo veo algo muy claro en la vida de Nehemías. Si tú lees la oración de Nehemías del capítulo 1, dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Sabes qué veo en Nehemías? Que conoce a Dios. Cuando hace esta oración, Nehemías es alguien que conoce a Dios. En el versículo 8 del capítulo 2, fíjate lo que dicen, y carta 2:8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según, ¿quién? Según mi buena astucia de liderazgo, no. Según esto lo logré, no por mí, por la benéfica mano de mi Dios. ¿Sobre quién? Sobre mí. Y me encanta, mi Dios. Nehemías constantemente va a decir, mi Dios, mi Señor. Fíjate en el capítulo 4, versículo 14,
Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. O sea, yo conozco que Dios es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que ¿quién había desbaratado el consejo? Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, si Nehemías en sus fuerzas también se esconde debajo de las cobijas, pero él conocía quién era Dios. Y yo sé que Dios está conmigo, y yo sé cómo son sus ojos, y yo sé que tiene ojos y sé que tiene oídos, y que no los cierra, y que escucha nuestras oraciones. Dice en el capítulo 5, versículo 13: además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Él sabe a quién sacude Dios. Nehemías sabe qué es lo que hace Dios. Nehemías sabe a quién va a desechar Dios, porque Nehemías conoce a su Dios. En el versículo 19 del mismo capítulo 5: acuérdate de mí para bien, Dios, ¿qué dice ahí? 5:19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. No es el Dios, es mi Dios, dice Nehemías. Puedes checar en el capítulo 6, versículo 10 al 14, que Nehemías dice: no es cierto, ustedes me quieren engañar. Ustedes que dicen que vaya aquí y alguien habló como de parte de Dios, no es cierto, Dios no hace eso. Nehemías conocía a Dios. Nehemías podía decir: conozco quién eres. Acompáñame a Job, capítulo 42. Job 42. Pregunta: ¿Job era buen cristiano? Le decían que, ¿cuál era el apodo? ¿El qué? El justo Job. Justo. ¿Te imaginas que te dijeran así? Podríamos decir que es un hombre que conocía a Dios. Pues si es justo, seguramente no falta ningún domingo a la iglesia Job. Seguramente da su diezmo puntualmente. Seguramente hasta debe tener algún cargo. O sea, Job no, en el papel no era cualquier persona. Job, en teoría, si es el justo Job, debería de conocer a Dios, ¿no es así? Debería de ser un buen líder espiritual. Pero fíjate, después de toda esta jornada de pruebas tan difíciles en la vida de Job, fíjate qué es lo que termina diciendo Job en el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿De oídas te había oído? Yo era el justo Job, Señor. Yo pensaba que te conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era considerado justo. Job llevaba una vida modelo como hombre piadoso. Pero vemos que hasta después de padecer, de ser probado, es hasta ese entonces que Job puede decir:
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Puedes en tus fuerzas tratar de ser un buen líder, un cristiano. Puedes ser el mejor, en tus fuerzas querer ser el mejor papá. Y yo, cuando el Señor trajo a mi hija, que se supone que no podíamos tener bebés, y nos regaló a nuestra hija, yo me acuerdo que dije, Señor, yo me voy a proponer, yo no voy a ser como fue mi padre conmigo. Yo no voy a engañar a mi esposa, yo no voy a abandonar a mi hija. Yo quiero amarla, yo quiero cuidarla, yo quiero estar para ella. Pero ¿sabes qué? En nuestras fuerzas estamos destinados a ser como nuestros padres o peor. Es que no se trata de nuestras fuerzas. No sé si hasta ahorita ya te rendiste y dijiste, Señor, no puedo ser líder, no sé cómo hacerlo. No puedo, Señor. No puedo ser el mejor esposo, ser el mejor papá. Cuando ya estoy creyendo que estoy haciendo bien y ya fui a visitar esta familia, de repente otro dice, es que ese pastor no nos quiere ni nos visita. El otro que se quedó antes, el que estaba antes, al menos iba a mi casa, ¿no? Y tú dices, pero es que estuve en mi casa, mi hijo se enfermó y estoy tratando y nos quedamos tan cortos, somos débiles y hasta que no pasas por este tiempo que dices, Señor, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todo se resume en, puedes decir, ahora mis ojos, Señor, ahora mis ojos te ven. Antes creía que te conocía, ahora te conozco. Y ya ves por qué el Señor quiere que un líder espiritual pase por pruebas, porque es la única manera en la que tú llegas a ese punto cuando dices, ya no sé qué hacer, Dios, ya no puedo, ya, ¿qué hago? Se acabó la quincena. Mira el recibo de la luz. Cuando nos dijeron a lo mejor su bebé tiene autismo o a lo mejor no autismo, un retraso intelectual severo. Ay, qué bueno que no tiene autismo, ¿no? Nada más tiene un retraso intelectual severo. A lo mejor nunca va a hablar, pero no tiene autismo. Y de repente decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Están caras las terapias, Señor, ¿por qué? Y él diciendo, ¿te acuerdas cuando ni podías tener un hijo? El día de ayer estaba bien emocionado, íbamos a tener, ¿te acuerdas, Dani? Una noche de alabanza y bien, con el fuego, gozándonos, contando chistes, felices, vamos a tener nuestra noche de alabanza, así, y de repente habla mi esposa llorando. Se desvieló el carro. Estoy aquí en Mérida, hace poquito calor, estoy en la calle, dicen que ya no sirve el carro. Y con eso fue suficiente. Con eso fue suficiente. Con eso fue suficiente para que yo ya no tuviera gozo, para estar pensando ya así de, hermano, Dios le bendiga, pero por aquí, ¿cómo voy a ir cómo voy a hacer esto? Ya no tengo carro, pero ¿qué tal si lo voy a llevar a este? Y mejor, a ver cuánto me dan. Hay un amigo que vende carros y lo puedo dar y ya resolviendo yo. Y Dios te quiere llevar a ese punto en el que, hey, no puedes otro carro, no puedes, ya no hay. Tu esposa está en la calle llorando, agarra un taxi y vete a Mérida, a ver si llegas. ¿Qué haces?
¿Qué haces cuando ya te dan un diagnóstico en el que ya no hay nada que hacer? Y Dios nos lleva a ese punto, ¿sabes para qué? Para que cuando por fin te rindas y digas no puedo, entonces Él diga, ahora voy yo, líder espiritual, ahora voy yo. Y puedas decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Recuerdas a Pablo? Otro que tiene una historia así. Camino a Damasco, Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 6. Pablo respiraba amenazas en contra de los cristianos. Creyendo, ¿Pablo sabía algo de la ley? Más que tú y que yo juntos. ¿Pablo era un hombre exitoso? ¿Pablo era un hombre respetado? ¿Podemos decir que era un buen líder? Sí. Hasta que tiene un encuentro con Jesús y cae a tierra y escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es estar dando patadas contra un pico, contra el aguijón. Y Pablo dice, ¿qué responde? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que persigues. Y la siguiente respuesta y pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Ahí se convirtió en líder Pablo. Cuando dijo, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? En Filipenses capítulo 3, mostrando sus credenciales, ¿recuerdas que Pablo dice, cuántas cosas para mí eran, qué? Ganancia. Las he estimado como basura, las versiones más antiguas como estiércol. Todo lo que era ganancia para mí, mis credenciales, quién era antes, las glorias pasadas, todo eso es basura, porque el día de hoy quiero algo mejor, que es conocer a Jesús. El conocer, si llego a conocer el poder de su resurrección, quiero conocerlo a Él. Ese es el éxito, decía Talí, es el buen éxito. No el éxito que te ofrece este mundo, el éxito de tener todo bajo control, tener tu guardadito, tener tus ahorros. Sí, tengo todo listo, ya sé dónde van a estudiar mis hijos, estoy bien, sí, yo soy exitoso, tengo todo lo necesario. El buen éxito es decir, Jesús, ¿quién eres? Quiero conocerte, quiero ser como tú, Señor. Le dice a Timoteo desde una cárcel, y con esto termino, ¿qué le dice desde la cárcel? ¿Qué le dice a Timoteo? En 2 Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo 1, versículo 12. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Apareció en la foto de la coalición? No. Exitoso en Forbes, en no sé, con los mejores, la mega iglesia. No. Pero Pablo tuvo éxito ¿dónde? En una cárcel, menospreciado. Y dice Pablo a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo, ahora sí, ya me gradué, Timoteo, ya lo alcancé. Ya había dicho, no pretendo haberlo alcanzado, ¿verdad? Pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Aquí le dice, Timoteo, ya,
yo sé cuál es el éxito del hombre y de un buen líder espiritual cuando puede decir, yo conozco en quién he creído. Yo conozco a Jesús. Yo sé quién es Él. Y déjame decirte que todas las demás características que vemos en el liderazgo de Nehemías para reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén, eso es solamente un fruto de conocer a Jesús, de conocer al Señor. A lo mejor no podemos como hombres llevarnos muchas cosas y te va a preguntar tu esposa, ¿y de qué hablaron? Uy, me acuerdo que comimos carnitas, eso sí. Acá traigo todavía. Pero que digas esto, no sé. ¿Qué vamos a hacer con el carro? No sé. Le voy a hablar a Bruno. Ya me dijo Talí, le voy a hablar a Bruno. ¿Cómo vamos a hacer con la renta? A ver, ¿cómo hacer para pagar esto? ¿Ya viste el recibo de la luz? Llegas a tu iglesia, pastor, ¿qué cree? Ya se fueron otra vez a la otra iglesia nueva que abrieron. ¿Quién? No, pues el que dirigía la alabanza. Pastor, están hablando de usted. Oiga. Y llegas a celebrar el Día del Padre. El Padre ejemplar. Algo que me platicaba ayer mi esposa. Y digo, me da pena que sea ella la que tiene que hacerlo, pero digo, gloria a Dios por ver esto en mi hija. Y ella estaba llorando en la calle, mi esposa, con el carro, con el humo. Y de repente, Crista le dice, la niña más grande, de 5 años, le dice, no te preocupes, mami, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de ti. Si decides confiar en Él. De repente tus hijos te ven y dices, te aman y están contigo y te respetan y te honran y que esté tu esposa contigo. Eso es gracia. Y no lo lograste tú ni lo vas a lograr tú. Es Él. Que pongas tus ojos en Jesús. Si no puedes, que le digas a tu esposa, no sé qué vamos a hacer. ¿Cómo le hacemos para restaurar nuestro matrimonio? Ya sé, dating, vamos a hacer un date. Hay una conferencia buenísima de coaching matrimonial, buenísima, hay unos libros y nos inscribimos y sí cuesta, pero haz una cosa. No sé, mi amor, no sé. Primero te tengo que decir, perdóname, es mi culpa. Ya dijo Talí que hiciera eso, es mi culpa. Y 2, yo no sé, pero Jesús sí. Vamos a confiar en Él. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a llorar como lo hizo Nehemías. Vamos a dolernos y vamos a decir, Señor, nuestro matrimonio está derrumbado y sus puertas quemadas. Ayúdanos, Señor. Vete con eso. Es Jesús fuerte. Es Jesús hermoso, es Jesús suficiente. Es Dios el que defendió a su pueblo y puede defenderte a ti. Oramos. Señor, aquí estamos, Padre. Te necesitamos tanto. Te necesitamos tanto, Señor. No somos buenos líderes. No tenemos fuerza, no tenemos la respuesta a todo. Pero en medio de la tempestad y de las pruebas, al final de ellas queremos decir, de oídas te habíamos oído, mas hoy nuestros ojos te ven. Te necesitamos, Jesús.
Y pasa el tiempo y es así. A lo mejor regresamos con Esdras y ahora con Nehemías. Las cosas otra vez están mal, Señor. Pero hoy es una nueva oportunidad para decidir por ti, Jesús, y creerte y conocerte. Y conocer el poder de tu resurrección. Señor, el día de hoy llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser pecadores redimidos que dependen de tu gracia, Señor, y que quieren conocerte día a día y que quieren darte a conocer a los demás. Ayúdanos a ser esos padres que dependen de ti, Señor, que nuestros hijos puedan decir, mi papá no es el mejor y hace berrinche a cada rato, pero una cosa sé que mi papá se confía en Jesús. Que nuestra esposa pueda decir, no es el más romántico y amoroso, y hace tiempo que no me regala flores, pero sé que este hombre depende de Jesús y confía en Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, y ayúdanos a conocerte. Queremos conocerte, Señor. Eres hermoso, eres glorioso, eres incomparable. Eres suficiente, Jesús. Nosotros no. Y hemos venido hoy solamente a recordar que no podemos, pero que tú sí. Esto lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.